Hola, buenos días. Buenos días, licenciada. Días. Buenos días. Gracias por ser puntuales. Ya veo que ya está la mayoría conectados, entonces vamos a iniciar la clase. Espero no se hayan enfriado en las vacaciones y todavía se recuerden de algunos de los términos que vamos a estar desarrollando. Por ahí me están escribiendo que si lo puedo unir a la clase Salazar Beltrán. No sé a qué se refiere si ya está dentro. Ok, continuamos. Seguimos viendo lo que son los límites y la continuidad. Si se recordarán, estábamos definiendo qué era un límite, cuáles eran las características que tienen que tener los límites, cuáles eran las propiedades que íbamos a estar utilizando para lo que son los límites. Y para ello vamos a continuar un poquito y vamos a ver lo que son los límites trigonométricos. Cuando hablamos de límites trigonométricos, la mayoría lo asociamos con lo que son las funciones trigonométricas, la parte de ángulos, lo que tiene que ver con propiedades e identidades trigonométricas. Y todo eso está en lo correcto, solo es que debemos de saber en qué momento vamos a utilizar la trigonometría para el proceso de límites y cuáles son las propiedades y las identidades que se acoplan a cada uno de los, por así decirlo, ejercicios o cálculos de límites que vamos a estar desarrollando. Si se recordarán, la parte de límites, decíamos que los límites es aquella porción o aquella área que mientras más me voy acercando a un punto dado. Los límites los puedo evaluar de dos formas, un límite de igualdad y un límite de tendencia, es decir, de cuándo más me acerco a una posición dentro de lo que es el plano cartesiano o dentro de una distancia, si estamos evaluando velocidad o si estamos evaluando crecimiento o si es para estadística, qué tanto crece un valor o una variable de evaluación. Entonces ahí es donde, dependiendo del límite que estemos buscando, así es como vamos a estar haciendo lo que son las evaluaciones o las aplicaciones de las propiedades. Los límites trigonométricos siempre están asociados a lo que son ángulos o lo que son números complejos dentro de una evaluación y para eso es importante recordar que los ángulos tenemos dos formas de evaluarlas. La podemos evaluar a través de las funciones trigonométricas o los podemos evaluar utilizando los radianes de una circunferencia. Entonces, por ahí tienen un pequeño grafiquito que me muestra todas las posibilidades de funciones trigonométricas que yo puedo tener para evaluar lo que es un límite. ¿Qué es un límite trigonométrico entonces? Y ahí tenemos una pequeña definición y nos dice que es el cálculo o el cálculo de límites trigonométricos se puede hacer mediante la evaluación directa, que es utilizando el coseno, seno, tangente o lo que son los ángulos propios de una gráfica. Y es una expresión trigonométrica indefinida en ciertas ocasiones. Si esto nos da indefinido, tenemos que factorizar, racionalizar, transformar, invertir funciones, aplicar procedimientos, aplicar propiedades de los límites, aplicar lo que son las identidades trigonométricas y para ello las vamos a estar recordando un poquito. Las propiedades trigonométricas básicas, esas son importantes. Si estuviéramos en una metodología presencial, yo les diría, mire, vayan haciéndose su tablita de identidades,
de propiedades que las vamos a ir utilizando y usted las tiene que tener a la mano. En este caso, en las presentaciones usted las va a poder encontrar, incluso yo les he dejado unos links en el aula virtual donde usted puede encontrar lo que son las propiedades y las identidades trigonométricas, de tal forma que se le facilite un poquito más el hecho de poder implementarlas o utilizarlas dentro de lo que son los ejercicios, las prácticas que vamos a estar desarrollando. Tenemos luego cómo se calculan lo que son los límites trigonométricos. Existen teoremas ya establecidos para lo que son los límites trigonométricos, o ya existen, por así decirlo, fórmulas establecidas que solo nosotros las tenemos que aplicar o adaptar a la necesidad del cálculo o de la operación que estemos realizando dentro de lo que es un límite. Por ejemplo, dígame. Por ejemplo, bueno, quizás no era consulta. Ok, continuamos. La parte de los límites, cuando hablamos de trigonometría, les decía que ya tenemos propiedades o teoremas o fórmulas establecidas que podemos aplicar. Y les iba a poner el ejemplo número 1, que tenemos el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. No nos vamos a complicar buscando o tratando de sacar una operación o un cálculo dentro de lo que es esta función, porque ya es un teorema y los teoremas me dicen que ya tienen respuestas dadas. Es decir, que en toda evaluación donde yo encuentre esta estructura de un límite trigonométrico, yo sé que ya su respuesta ya existe y su respuesta automáticamente es 1, porque es un teorema que ya está establecido. Los teoremas yo los puedo cambiar, los puedo racionalizar, los puedo transformar, los puedo conjugar y eso va a depender de las generalidades que yo pueda aplicar dentro de algún ejercicio, dentro de alguna problemática, si el tema o si el ejemplo o el ejercicio viene redactado en función de un problema, yo los puedo transformar. ¿Y cómo los voy a transformar? Aplicando las constantes reales que se integren en cada uno de los problemas. Eso lo vamos a ir viendo conforme avancemos con las temáticas. Luego tenemos las propiedades y aquí sí vamos a empezar a tomar un poquito de nota y cuidado con las propiedades porque las vamos a ir aplicando en los ejemplos y posteriormente usted los va a aplicar en los ejercicios de la guía. Las primeras propiedades trigonométricas y las básicas, que son las que más vamos a estar utilizando y las que más permiten hacer las transformaciones o se le llama el proceso de conjugada de una función, son las propiedades básicas de las trigonometrías. Por ejemplo, tenemos el seno de x igual a 1 sobre coseno de x. Esa es una propiedad básica. Tenemos la cosecante de x, la tangente de x y la cotangente de x. Y si se fijan en la propiedad número 3 y la 4, tiene dos formas de expresarse dentro de lo que es su propiedad o lo que puede llegar a ser su identidad. Por ejemplo, yo podría tener la tangente de x igual a 1 sobre cotangente de x y está en todo lo correcto. Pero también podría darse el caso que no me aparezca con esta porción del teorema, sino que me aparezca la tangente de x igual al seno de x sobre coseno de x. Y también está o sea, es algo verdadero. Eso se le llama conjugada o transformación de lo que son las propiedades básicas de la trigonometría. Y tengo una tercera opción que sería
no tener lo que es la tangente, pero sí tener 1 sobre cotangente de x igual al seno de x sobre el coseno de x. Pero esas son propiedades. Las propiedades yo las puedo igualar, las puedo despejar, las puedo relacionar, puedo jugar con todos los términos de tal forma que aquellas operaciones complejas se simplifiquen entre sí y me den respuestas exactas. Y conforme avancemos en el tema, van a ir viendo la importancia de lo que son las propiedades. Realmente, ¿para qué me va a servir esto? Y eso solo nos va a servir cuando nuestros límites tiendan a ser indefinidos. Cuando nosotros tenemos límites indefinidos, es bien complicado dejar un límite indefinido. Es como decir, no tiene respuesta, cuando realmente yo sé que a través de las propiedades yo le puedo encontrar una respuesta exacta a un límite indefinido. Es ahí donde juegan un papel bien importante lo que son las propiedades trigonométricas y en otras ocasiones no las vamos a ver como propiedades trigonométricas, sino que las vamos a ver como identidades trigonométricas. Y las identidades trigonométricas se clasifican, pueden ser identidades de productos notables, pueden ser identidades trigonométricas pitagóricas y así sucesivamente van cambiando. Eso va a depender de la naturaleza del problema que estemos evaluando, cuál de todas las propiedades le vamos a aplicar. Las básicas, ¿cuáles son? Secante de x, cosecante de x, tangente de x y cotangente de x. Esas son las propiedades básicas trigonométricas para los límites. Alguien se va a preguntar, y eso siempre me lo han dicho, pero mire, ahí yo no veo el coseno ni el seno, que son los que más conocemos dentro de las propiedades trigonométricas. No se toman directamente como una propiedad porque el seno y el coseno son las funciones trigonométricas resultantes de una conjugada, resultante de una variación de términos, resultantes de una igualdad de un teorema. Si usted se fija, en las básicas tenemos la secante, pero la secante me da origen a un coseno. Tengo una cosecante, pero la cosecante me da origen a lo que es un seno. Y así cada una de ellas van resultando las funciones trigonométricas más comunes o las que yo identifico o las que más he escuchado, pero realmente las que nos van a servir y por las cuales lo vamos a identificar como una propiedad son estas 4 que ustedes tienen aquí. Pero eso son propiedades básicas. Y cuando le digo propiedades básicas, me paso a la siguiente lámina y venimos a lo que son ya las propiedades trigonométricas, utilizándolas a través de lo que son sumas y restas de ángulos. Y si se fijan, es un poquito más amplio la propiedad porque ya me está aplicando lo que son funciones algebraicas. Por ejemplo, me dice que si tengo una función seno con 2 variables que se estén sumando, entonces ya es un juego de opciones las que yo voy a tener para poder evaluar un límite. Conste que todas esas son propiedades, no estamos ahorita ejemplificando, no estamos desarrollando ningún ejercicio. Esa es teoría, pero es teoría que usted la tiene que conocer para saber en qué momento la puedo aplicar o cuando esté desarrollando el ejercicio, usted va a decir, aquí me toca aplicar la identidad número tal o aquí voy a aplicar una propiedad de suma o este es un cociente y cómo lo voy a interpretar. Entonces, básicamente solo tenemos 4 propiedades trigonométricas que son básicas, pero de esas nos resultan las sumas y las restas de los ángulos, de lo que son las propiedades trigonométricas o las funciones trigonométricas, y de ahí cada una va haciendo su relación conforme a la estructura en que se encuentren en un ejercicio, y ya lo vamos a ver, esa es teoría, ya vamos a ver los ejercicios. No nos quedamos ahí, otras identidades o otras propiedades que debemos conocer son las pitagóricas. Hay productos notables,
Hay otro tipo de identidades, pero ahorita que vamos a trabajar con límites, las que más nos interesan son las pitagóricas. ¿Y por qué nos interesan este tipo de propiedades o identidades? Nos interesan porque nos ayudan a trabajar los límites que tienden al infinito o los límites que nos resultan indefinidos. No es lo mismo un límite indefinido a uno que tienda al infinito. Estas identidades o propiedades nos van a servir para encontrarle un valor exacto a lo que son nuestros límites. Nos van a permitir eliminar, sustituir, comparar o reemplazar un valor dentro de la evaluación con el objetivo de reducir números complejos o términos complejos a lo que son fórmulas simples o exactas. Y para ello vamos a empezar, tenemos lo que son las propiedades de los ángulos. Cuando estamos hablando de las propiedades de ángulos dobles, es cuando nos dan una figura trigonométrica y a través de la figura trigonométrica nosotros vamos a encontrar lo que es el límite. Pero eso, como les repito, lo vamos a ir viendo conforme vamos avanzando en los ejemplos. Y voy a entrar al primer ejemplo. En el primer ejemplo del día de ahora, nos piden calcular el límite y nos dan una función. Con solo visualizar la función, ¿qué le ven a esa función, jóvenes? ¿Qué tiene esta función de especial? Que es una suma. Ah, muy bien, excelente. Es una suma. ¿Y es una suma de? Trigonométrica. Muy bien, es una suma de funciones trigonométricas. Entonces cumple con ser un límite de funciones trigonométricas, que yo sé que le tengo que aplicar a alguna de las propiedades de las láminas anteriores, se le tiene que poder aplicar. ¿Cómo voy a saber cuál propiedad le voy a aplicar? Y eso va a depender de conforme yo lo vaya evaluando. Aquí viene otro dato bien interesante y me dice que yo voy a evaluar mi límite cuando x tiende a cero. Y si se recordarán, yo les dije que habían dos formas de evaluar un límite. Un límite cuando x era igual a un valor, a una constante, o un límite cuando este tiende a un valor. ¿Quién se acuerda cuál era la diferencia que yo les dije? Que la que era igual iba a ser igual al valor al que se le había, que estaba puesto. Y la que tiende, podía ocupar otros números. Exacto, muy bien, Rogelio. Cuando es igual, voy a tomar la constante que aquí aparece. Y cuando dice tiende, voy a tomar sus laterales. Y por eso es que surge aquello de los límites al lateral izquierdo, al lateral derecho. Pero en el caso, y eso es un dato bien interesante, y se los digo para que no vayan a andar, y perdón que se los diga así, no vayan a andar perdidos evaluando y haciendo grandes procesos por gusto, porque cuando estamos hablando de funciones trigonométricas o de límites que tienden a funciones trigonométricas, aquí cambia un poquito el proceso. No me voy a tirar a los laterales, sino que me voy a tirar exactamente al valor que me está dando la tendencia de límite. Por ejemplo, aquí me dice que mi límite cuando x tiende a cero, esto me está diciendo que como es una función trigonométrica, yo voy a evaluar esta función exactamente en el valor de cero. ¿Y por qué no me voy a ir a los laterales? Porque es una función trigonométrica y las funciones trigonométricas si yo empiezo a tirarla por los laterales, si se fijaron en el primer gráfico que les mostré, decía que yo puedo evaluar las funciones trigonométricas a través de radianes y los radianes lo que hacen que buscan circunferencias. Entonces, si yo empiezo a evaluar por los laterales una función trigonométrica, obvio me va a salir lo que es un límite al infinito, pero al infinito
buscando una circunferencia creciente o decreciente, pero nunca se va a cerrar esa circunferencia, sino que va a ser como una onda que se va a ir expandiendo. Pero como yo quiero evaluar un límite o se me está pidiendo evaluar un límite trigonométrico y me están dando un valor, lo voy a evaluar exactamente en ese valor que me están pidiendo o que me están dando la tendencia de evaluación. Eso solo ocurre cuando son límites trigonométricos. Cuando es una función, un binomio, un trinomio, cuando es una ecuación cuadrática, entonces ahí sí yo voy a evaluar la tendencia por los laterales. Pero cuando hablamos de funciones trigonométricas, yo voy a evaluar exactamente el valor que aquí me están solicitando. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en este ejemplo, en esta evaluación, yo tengo un límite de una función trigonométrica cuando x tiende a 0. Quiere decir que yo voy a evaluar esta función cuando x vale 0 y vamos a irlo haciendo paso a paso. Lo primero que hacemos es evaluamos el límite trigonométrico. ¿Cuál es el límite trigonométrico? Esto que tenemos acá. Coseno de x y seno de x. Esas son las funciones trigonométricas que están dentro de nuestro límite. Entonces, como nos dice que vamos a evaluar el límite, es agarrar este 0, este valor que yo tengo aquí, e incorporarlo dentro de lo que es mi función trigonométrica. ¿Se comprende hasta ahí? Sí. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Evaluarlo, sustituir. Sustituimos el valor que tiene la variable x por la tendencia del límite que me están dando. Simple y sencillo, sustituyo. Y cuando hago ese procedimiento, yo tengo un valor exacto. Ya el resultado ya es un límite que yo sé que lo puedo evaluar, lo puedo graficar, lo puedo identificar en un plano cartesiano porque ya me da un valor exacto. Y usted puede hacer la prueba. Si usted coloca en su calculadora el coseno de 0, eso le va a dar 1. Y si coloca en la calculadora el seno de 0, eso le va a dar 0. Y como ya teníamos acá otras variables, lo sumamos y eso me da 3 sobre 3 y eso es igual a 1. Entonces ahí tenemos nuestro resultado que es un valor exacto. ¿Cómo sería la respuesta de este ejercicio? No, no lo van a dejar igual a 0 y ya estuvo. No, le vamos a poner que el límite de la función f de x cuando x tiende a 0, eso va a ser igual a 1. Y ahí, esa es nuestra respuesta. Ya estamos siendo más específicos que es un límite de una función. Ya no me interesa poner si es una función trigonométrica, si es una ecuación, si es un binomio, si es un trinomio, si es un monomio. Ya no me interesa poner eso. Lo que me interesa es especificar que es el límite de una función en X cuando tiende a un valor específico. Esa es mi respuesta. Y ojo que ahí no utilizamos ninguna propiedad, ninguna identidad, ninguna transformación de lo que eran las funciones trigonométricas. ¿Por qué no ocupamos ninguna propiedad? A ver si pusieron atención. ¿Por qué no ocupé ninguna propiedad en este ejercicio? Porque una propiedad la vamos a ocupar cuando es un valor indeterminante o indefinido, algo así. Exacto, Diego, porque no es un valor indefinido, es un valor exacto. ¿Cuándo es un valor indefinido? Los valores indefinidos es primero y el más común cuando tengo 0 sobre 0. Eso es un valor indefinido, eso necesita una operación de una identidad trigonométrica para poder encontrar un valor exacto. O cuando tengo 0 sobre cualquier constante.
Eso es otro valor indefinido que también yo lo puedo encontrar a través de las identidades o de las propiedades trigonométricas. Cuando esto suceda, entonces ahí sí yo me voy a mi tablita de identidades o mi tablita de propiedades o teoremas, como usted lo quiera ver, y busco cuál es el que mejor se aplica para hacer esta función compleja, volverla en una función simple o básica y poderla operar. ¿Preguntas de este ejercicio? Licenciada, No, yo no entendí por qué quedó 3 sobre 3. Ok, vale. Quedó 3 sobre 3 porque este 2 solo lo jalo. Aquí no lo puse porque lo tenía, pero solo lo arrastré para acá. Tengo el símbolo más. Si usted pone en su calculadora el coseno de 0, eso le va a dar 1. Y abajo tenemos el 3 más, que eso no lo he tocado, solo que he hecho es transcribirlo hacia esta posición. Y si usted pone en su calculadora seno de 0, eso le va a dar 0. Ahora simple y sencillo, solo resuelvo esta operación matemática simple. 2 más 1 me da 3, 3 más 0 me da 3, entonces me queda 3 sobre 3. Si yo simplifico, divido, lo que usted quiera hacer con esta fracción, operarla para transformarla en un entero, siempre me va a dar 1. De ahí es de donde sale el 3 sobre 3, de operar o de incluir el valor de x dentro de la función trigonométrica. ¿Hoy sí se entendió? Sí, muchas gracias, Lick. Ok. Entonces, cuando nos den el valor del límite, siempre vamos a sustituir la x nada más. No haríamos nada más de las propiedades ni nada por el estilo, ¿verdad? No, en funciones trigonométricas sustituimos directamente el valor de x, Daniel. Vamos a aplicar propiedades trigonométricas o identidades trigonométricas cuando este valor, al sustituirlo, nos dé un resultado indefinido. Si aquí al hacer la sustitución nos da una indeterminante o un resultado indefinido, entonces ahí es donde entran las funciones trigonométricas con sus propiedades, con sus identidades, con todos sus teoremas. ¿Otra pregunta de ese ejercicio? No, pasamos entonces al siguiente ejercicio. Tenemos otro ejemplo y me dice calcular el límite y ahora me dan un límite y van a notar algo bien particular. Cuando son funciones trigonométricas, la mayoría de tendencias de los límites es hacia 0. ¿Por qué es hacia 0? Porque la raíz de toda función trigonométrica siempre es en 0. Por eso es que la tendencia de los límites inicia en 0. Eso no quiere decir que de repente en un ejemplo o en un ejercicio no le salga otro valor. Claro que sí le puede salir un número alto, por ejemplo, un 20, le puede salir una fracción, le puede salir un número complejo, le puede salir un ángulo, se puede evaluar en todo eso, pero para empezar a evaluar límites trigonométricos se empieza en 0. Entonces, por eso es que ahorita los ejemplos, la tendencia siempre va a ir en 0 y poquito a poquito los vamos a ir combinando un poco. Este ejemplo me dice que el límite, tengo el límite, diga. ¿verdad que en este ejemplo vamos a aplicar la fórmula que vimos al inicio, que Las decía propiedades. que decía que seno de x sobre x iba a valer igual a 1? Exacto, vamos a aplicar las propiedades. Para aplicar eso tenemos que evaluarlo primero. Nos dice que tengo, nos dice que tengo el límite de esta función, es una función trigonométrica, con solo verla o con solo que usted vea que lleva un seno, un coseno, una tangente, una cotangente, eso es una función trigonométrica.
Y me dice que la evalúe cuando X tiende a 0. Entonces, lo primero que usted va a hacer antes de irse a buscar las propiedades es evaluarlo. ¿Por qué? Porque puede ser, y un caso así como el anterior, que al evaluarlo directamente en la función, le dé un valor exacto. Y si le da un valor exacto, ya no tiene que andar buscando ninguna propiedad. Pero si dada la casualidad no le dio un valor exacto, que es lo que nos va a suceder ahorita, tenemos que aplicar las propiedades. Entonces, en este caso, al evaluarlo, yo me voy a dar cuenta que esto me da una función. ¿Qué decíamos que era eso? Indefinida. Es una Indefinida. función indefinida, correcto. Entonces, ¿cómo sé que es una función indefinida? Porque al evaluarlo, esto me quedó 0 sobre 0 y eso no se puede dar. Esa función tiene una respuesta. ¿Cómo le voy a encontrar una respuesta? Sencillo, aplicando lo que son las propiedades. Y aquí se los puse, nota importante, con el límite, como el límite se indefine, en este caso es necesario multiplicar por el conjugado. Y ojo, ahí viene algo bien interesante. No voy a ir directamente a buscar una propiedad de lo que son las funciones trigonométricas o las identidades trigonométricas, sino que primero voy a trabajar. Acuérdense que les decía a un inicio, los límites trigonométricos cuando tienden a ser indefinidos, puedo racionalizar, puedo factorizar, puedo conjugar los valores de tal forma de buscar una respuesta y dejar como última alternativa lo que son las identidades. Entonces, en el caso de este ejemplo, lo primero que vamos a hacer es multiplicar por el conjugado de la expresión del numerador. ¿Por qué de la expresión del numerador? Porque es mi función trigonométrica. Recomendación fundamental, y hay algo que se llama, no sé si ustedes ya lo vieron, lo tuvieron que haber visto en bachillerato o por lo menos en matemáticas 1, hay algo que se llama hilate, se los estoy escribiendo por ahí. Y esto es una regla que me dice el orden en que yo voy a evaluar mis funciones de cualquier tipo de función, trigonométrica, binomio, lo que sea. Y late, esto se llama inversas, logarítmicas, algebraicas, trigonométricas y exponenciales. Entonces yo voy a buscar todas estas funciones de izquierda a derecha dentro de lo que es mi función original o dentro de lo que es mi planteamiento del problema. Y en base a eso yo voy a empezar a operar. ¿Hay una función inversa? No, no tengo ninguna función inversa en este ejemplo. ¿Tengo una función logarítmica? No tengo ninguna función logarítmica. ¿Tengo una función algebraica? Tampoco hay una función algebraica. ¿Tengo una función trigonométrica? Sí, aquí tengo una función trigonométrica. Eso me dice que la conjugada de esta expresión va a ir en base a lo que es la función trigonométrica. Eso es lo que yo voy a conjugar. Eso les va a servir no solo para los límites, también eso les va a servir para las derivadas. Lo van a utilizar donde más se utiliza es en la integración, porque me dice el orden de los factores que yo voy a integrar. Y es un orden que lo que hace es ir eliminando factores para simplificar lo que son las ecuaciones o las funciones. Entonces, en este caso, si usted dice, por ejemplo, tengo la función, pero no sé con qué lo voy a conjugar, no sé si agarrar la X o no sé si agarrar el 1 o definitivamente agarro la función trigonométrica, usted no sabe cuál es el valor que tiene que conjugar, acuérdese de estas siglas y late y empiece a descartar. No hay inversas, no hay logarítmicas, no hay algebraicas, sí hay trigonométricas. Entonces el valor que voy a conjugar es el trigonométrico. ¿Se comprende esta expresión, jóvenes?
Sí. Ok, entonces vamos a pasar al otro extremo. Tenemos el ejercicio original y ahora sí vamos a empezar con lo que Profe, es... Ujú. una duda, si en dado caso, digamos, tuviera una algebraica y trigonométrica en el mismo ejercicio, por ejemplo, Agarro la algebraica. sería primero la algebraica. Exacto. Bueno, gracias. Ok. Ok, seguimos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a conjugar la expresión del numerador. Este es el numerador y con este es que yo voy a empezar a trabajarlo. La idea de hacer esto es simplificar términos y reducir la función. Reducirla con el objetivo de o encontrar un límite exacto o encontrar la identidad más adecuada para poderla operar. Entonces, vamos a hacer la conjugada y la conjugada ¿qué es? Agarro mi expresión que tiene la función trigonométrica y la voy a multiplicar por el mismo, pero cambiándole el signo. Es decir, que si aquí estaba negativo, pasa a multiplicar a ambos extremos, pero pasa con símbolo diferente. Si no tuviera una operación aquí interna, simple y sencillo, pasa a multiplicar y a dividir a ambos extremos. A eso se le llama la conjugada de una expresión. Agarrar uno de los términos, el que sea el más representativo, y multiplicarlo y dividirlo por ambos extremos para eliminar o para tratar de simplificar lo que es una ecuación. ¿Se comprende ese paso? Sí. Sí, se Ok, comprende. ok. Entonces, si se fijan, yo ya tengo esa expresión y de esa expresión surge ese otro valor de acá. Pero antes que me pregunten de dónde se sacó eso o cómo es que salió este valor, se los voy a hacer por acá. Lo que yo hice fue multiplicamos el 1 por el 1. Entonces tengo 1 multiplicado por 1. Se multiplican extremos por extremos. El 1 multiplicado por el coseno de X y ahí tenemos más el 1 multiplicado por el coseno de X. Yo creo que me entienden ahí la grafiquita. ¿Qué me falta? Ya hice el 1 por el 1 por el coseno de X, pero voy por el menos coseno de X multiplicado por 1. Entonces aquí tengo menos coseno de X multiplicado por el 1. ¿Y qué más me hace falta aquí? ¿Qué me falta, jóvenes? El coseno de X por el coseno de X. Y negativo porque aquí lo preside un símbolo negativo. Menos el coseno de X multiplicado por el coseno de X. Entonces ahora sí, voy a simplificar esos términos. 1 multiplicado por 1 siempre va a ser 1, pero eso lo puedo expresar como 1 al cuadrado. 1 por coseno de 1 se está restando con este otro 1 por coseno de 1. Entonces, miren, simple y sencillo, lo elimino. ¿Y qué me queda? Menos coseno de X por coseno de X. Se están multiplicando siempre, entonces es lo mismo que yo tenga coseno cuadrado de X. Que al final es la misma expresión que yo tengo aquí. ¿Se comprende? Sí. Ok, y la parte inferior no le hago mucho cambio porque solo es
una variable multiplicada por otra expresión. Entonces, simple y sencillo, solo la dejé expresada. La que lleva un poquito más de trabajo es la parte superior porque hay más términos, más factores que yo tengo que operar y que tengo que tener el cuidado de que todos se estén operando entre sí. Si aquí, por ejemplo, hubiera otra función trigonométrica, eso nos cambia toda la multiplicación, o si hubiera, por ejemplo, una fracción, también eso nos complica toda la operación. Pero en este caso solo eran 2 valores y eso se puede hacer un poquito más amplio, pero se reduce. Entonces, ahora sí, como yo ya trabajé esa parte, solo me falta eliminar este 2, que usted ya sabe que el 1 elevado al cuadrado siempre va a ser 1. Y en el caso del coseno elevado al cuadrado, siempre lo voy a dejar expresado. Ese no hay una respuesta por el momento, porque no tenemos un valor que esté afectando la variable X. Entonces, simple y sencillo, solo lo dejo expresado. Y la parte inferior, simple y sencillo, solo la transcribo. Todavía no he operado nada en ese nivel. Ahora sí, cuando yo ya veo esta expresión, entonces yo ya puedo identificar una de las propiedades trigonométricas que al principio el compañero, creo que Diego, nos decía, ahí vamos a tener que aplicar la propiedad que es igual a 1. Pero si nosotros trabajamos lo que son las identidades a través de una conjugada, ya no nos van a dar las mismas respuestas. Entonces yo ya tengo que buscar cuál va a ser la propiedad trigonométrica o la identidad trigonométrica que mejor se acople a esta función que yo tengo ahí. Y por eso les decía de que si estuviéramos en lo presencial, usted tiene que andar su tablita. En este caso va a tener que tener sus registros ahí a la mano y buscar cuál va a ser la propiedad trigonométrica que le vamos a aplicar a esta función. Tenemos la propiedad trigonométrica que es de las propiedades pitagóricas y son de las propiedades pitagóricas porque están elevadas al cuadrado y es de las que mejor se nos acoplan a lo que es el ejercicio que tenemos aquí. ¿Cómo sé o cómo voy a identificar qué propiedad es la que yo ando buscando? Sencillo, si usted se fija, acá tengo 1 menos coseno cuadrado de X. Y en la propiedad yo tengo 1 menos coseno cuadrado de X y me dice que eso va a ser igual al seno cuadrado de X. Se aplica perfectamente al ejercicio. ¿Por qué se le aplica súper bien? Porque yo lo que quiero es reducir términos y para poder reducir términos es más fácil trabajar con un seno cuadrado a trabajar con una identidad compleja. Eso es una identidad compleja porque está acompañada de una constante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Reemplazarlo. ¿Cómo vamos a reemplazarlo? En vez de utilizar el 1 menos coseno cuadrado de X, vamos a utilizar el seno cuadrado de X. Es decir, la igualdad de esta propiedad. ¿Se comprende ese paso, jóvenes? Sí, Ok. Y como sería una igualdad, digamos, si en el numerador tendríamos el seno cuadrado del x desde un principio del ejercicio, podríamos sí, sustituirlo por 1 menos coseno cuadrado de x. Exacto, exacto. Eso va a depender. Sí, correcto. Daniel creo que fue el que habló. Si le hubiera aparecido, por ejemplo, esta función, entonces yo lo invierto. Ya tengo el seno cuadrado de X, voy a utilizar el 1 menos coseno cuadrado de X. Por eso se llaman propiedades e identidades, porque yo busco la similitud en ellas y la voy reemplazando. Y a medida lo voy reemplazando, la función va teniendo respuesta por sí sola. Ya ustedes si se fijan acá, ya esto ya es algo que yo digo, ya lo puedo empezar a reemplazar.
Ya no hay un factor que acompañe a lo que es esta función trigonométrica que me permita hacer indefinida la función. Ya la tendencia va dando a un número entero, a un número natural dentro de los valores permitidos para lo que es un límite. Entonces, de ahí ya solo me faltaría operar. ¿Y qué es lo que voy a operar? Sencillo. ¿Cuánto tiende el límite? Tiende a 0. Entonces, yo voy a evaluar ahora el valor del límite dentro de la función. Es decir, reemplazar todos los valores donde esté la variable X por el valor de 0 y ya lo vamos reemplazando. Si se fijan, en vez de colocar seno de X, he colocado seno de 0. ¿Alguien ve alguna diferencia acá en base a eso que tenemos aquí? La X no está. El cuadrado. El cuadrado, ajá. ¿Alguien más ve otra cosa? No está la X. No está Que la está X. positivo. El paréntesis. Ese paréntesis. Que digamos tiene un 1 separado de toda la operación, que la X no. Ajá, que tiene el 1 multiplicando a todos, digamos al seno de 0 sobre 1 más coseno de 0. Ok, tenemos este Ingeniera, 1, ¿verdad? Diga. yo puedo observar que hemos multiplicado seno de X por el mismo seno de X para poder eliminar el exponente o el cuadrado. Exacto. Hemos multiplicado para poder eliminar el cuadrado. Simple y sencillo. ¿Y cómo se le llama a eso, Diego? Ah, no sé, ingeniera. No sé la verdad cómo se llama. Es el mismo proceso de hacer una conjugada de la operación, multiplicarlo por la misma función de tal forma de que eso nos dé un valor, esos valores se le llaman valores estándar, que no me interfieren en la operación, porque si usted multiplica por 1 una función, siempre le va a dar lo que es la misma función. Por ahí vi que Daniel y Rogelio levantaron la mano. Lo mismo que preguntaba el compañero. Ah, ok. Va, entonces ahí ya lo eliminamos y si se fijan, el seno ahora está a la 1 potencia y es más fácil poder operarlo. Entonces, solo sustituimos en la variable X, el valor, y entonces empezamos a darle sentido a lo que es nuestro límite. ¿De dónde salió este 1? Este 1 lo reemplazamos. Es cuando nosotros eliminamos esta potencia, esto nos queda un valor de 1. Y ahora sí, el seno de 0 me va a dar 0. El coseno de 0 me va a dar 1. Si usted se fija, esta expresión de acá, ¿cuánto se me hace, joven? 0 sobre 2 igual a 0. Y se está multiplicando por aquí, ¿cuánto se hace? 0. 0, ¿verdad? Igual va a dar 0. Exacto. Eso es lo que yo quiero. Va a dar 0. Pero aquí hay una diferencia. Si yo evaluaba esta función directa, aquí me daba 0 sobre 0. Y eso es una función indefinida. Pero al evaluarla con una función trigonométrica, esto me da 0. Y 0 sí es parte de lo que son las funciones trigonométricas. 0 es el origen de todas las funciones trigonométricas. Entonces, no es lo mismo que me les dé una respuesta 0 a que me les dé una respuesta indefinida. Se los explico porque hay parciales en los que me ponen, pero igual dio 0.
No es lo mismo. 0 sobre 0 es una función indefinida y 0 es parte de los números reales. Entonces ahí hay una gran diferencia y entre este valor y ese valor hay infinidad de números que intervienen entre ellos. Entonces esta ya es una respuesta válida para lo que es el límite de esta función. ¿Qué me faltaría? Solo expresarlo. El límite cuando x tiende a 0 de la función x es igual a 0 y ya lo expreso y esa es mi respuesta. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿De dónde salió el 1? El 1. Este El 1. 1 que sí, ese, el que está multiplicando. Ok. Si se fijan, acá tenemos un seno cuadrado. Y aquí yo solo tengo un seno normal. O sea, no elevado a la una potencia. Para poder quitar ese seno cuadrado, quiere decir que yo lo tuve que haber multiplicado o haber hecho la conjugada de esta expresión. Lo mismo que hice, y vamos a retroceder un poquito. Lo mismo que se hizo aquí. Lo único que ya no con el coseno, sino que ahora con el seno. Eso se le llama la conjugada de una expresión para poder eliminar. En este caso lo hice para eliminar una expresión. En este otro caso se hace para poder eliminar una potencia. Eliminamos la potencia y solo nos queda el valor de 1. Ya es. Ingeniera, Ujú. para eliminar la potencia siempre se multiplica por 1, ¿verdad? Siempre. Ah, bueno, gracias. ¿Otra pregunta? Ok, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Solo déjenme ver porque no se mira bien este ejercicio. Ok, ya lo vi. Vale, si se fijan, aquí me salió como cortadito, pero ya les va a salir, aquí está. Tenemos que calcular el límite y nos dice que el límite cuando tiende a 0 de la tangente cuadrado de x sobre 1 menos coseno de x. Ya no estamos hablando de cosenos y senos, sino que ahora involucra otra función trigonométrica que es la tangente. Entonces, igual que en los demás procesos, vamos a reemplazar primero el valor de x con el valor que nos dan. Nos dice que tiende a 0, entonces yo lo voy a reemplazar los valores de x con la constante 0. ¿Para qué voy a reemplazarlo con lo que es la constante 0? Para verificar si esta es una función trigonométrica con un valor dado un valor puro o si realmente necesita que yo lo trabaje a través de lo que son las propiedades o las funciones trigonométricas. Si necesitara que yo lo trabajara con las propiedades trigonométricas, tengo que buscar cuál es la propiedad que mejor se adapta para poder simplificar o para poder eliminar o lo que se llama racionalizar lo que es la función. Entonces, en este caso, tenemos, por ejemplo, esta función y lo que vamos a hacer es reemplazar los valores de x con 0. Si usted coloca en su calculadora la tangente cuadrado de 0, así directo le va a dar un error. Los tiene que separar, hay que trabajarlos por separado. Cuando le digo trabajarlos por separado es la tangente de 0 por la tangente de 0. Porque si usted lo trabaja así directo, me le va a dar un error y no es un error matemático, sino que es un error lógico suyo
que no utilizó bien los paréntesis o no redactó muy bien el ejercicio. Entonces, cuando usted lo trabaja por separado, se va a dar cuenta que la tangente de 0 al cuadrado me le va a dar 0 y el coseno de 0 me le va a dar 0. Entonces, aquí me surgió otro límite que tiende a ser indefinido, indeterminado. Entonces, como yo ya visualicé que este límite tiende a ser indefinido, ¿qué es lo que me toca? Buscar alternativas de racionalizar este ejercicio de tal forma que no tienda a ser indefinido, sino que yo le pueda dar una respuesta dada. Los valores en límites no se pueden dejar indefinidos. Si alguien me dice, no, es que yo ya lo evalué y me quedó una función indefinida, si estamos hablando de límites, no hay valores indefinidos. En límites siempre se tiene que encontrar una respuesta. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Sencillo, es verificar y tratar de usar lo que son las identidades trigonométricas o lo que son las propiedades trigonométricas. Y para este ejercicio vamos a utilizar dos propiedades o dos identidades. La primera, que es la pitagórica del seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, eso va a ser igual a 1. Y la segunda, que es el de la tangente. ¿Cómo sé que voy a utilizar estas dos propiedades? Primero, involucra una tangente. Entonces, si esto me involucra una tangente, si el ejemplo, el ejercicio involucra una tangente, inmediatamente usted búsquese la propiedad básica de la tangente. Por eso yo les decía a un inicio y se los acabo de poner aquí en el cuadrito a la par. Las propiedades básicas son el seno, la cosecante, la tangente y la cotangente, porque de ellas dependen las demás propiedades o las demás identidades. Entonces, si usted en su ejercicio visualiza que tiene una tangente, obvio, la propiedad número 3 es la que vamos a estar utilizando. ¿Por qué? Porque es la que me involucra ese factor. Y yo sé que dependiendo de ese factor van a salir los cosenos y el seno. Entonces, por algún momento me va a dar la opción de utilizar la propiedad pitagórica del seno y del coseno. Entonces, estas dos identidades son las que vamos a estar trabajando para poderle dar una respuesta a este ejercicio. Continuamos aquí. Y lo que vamos a hacer es reemplazar. Aquí me salió cortado el ejemplo, pero usted ya sabe qué es la tangente cuadrada. Y de hecho lo voy a ir a traer porque no vaya a ser que se nos olvide. Es tangente cuadrado de x. Ok, aquí es tangente, ahí lo vamos a terminar. Usted en su casita lo termina bien. Tangente cuadrado de x sobre 1 menos coseno de x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este señor? Lo vamos a reemplazar. ¿Por qué lo voy a reemplazar? Por la tangente de x, seno de x. Esta es la tercera propiedad básica de las funciones trigonométricas. Entonces, si usted se fija, una tangente de x me da como resultado un seno de x sobre coseno de x. Pero aquí viene algo bien interesante. Como la tangente original está al cuadrado, quiere decir que el proceso de reemplazar la función trigonométrica tiene que involucrar ese cuadrado, esa potencia al cuadrado. Entonces, cuando yo hago la transformación o cuando yo reemplazo el valor con la función trigonométrica, ese cuadrado también me lo llevo al resultante o la igualdad de esta función. Por ejemplo, si en vez de ser un cuadrado fuera tangente cubo, ¿se podría reemplazar? Sí,
se puede reemplazar con la diferencia que no me va a quedar al cuadrado ni a la una potencia, sino que me van a quedar el seno al cubo y el coseno me van a quedar al cubo. ¿Se comprende esa parte? Sí, ingeniera. Sí, sí. Vaya, si se les olvida jalar esa potencia, estamos en un grave problema, porque la excusa más lógica que me han dado es que la propiedad no llevaba potencia. Sí, la propiedad no lleva potencia, pero yo por eso le estoy aclarando. Si en su ejercicio la tangente está elevada a una potencia, en la propiedad usted va a aplicar esa potencia. Si se le olvida esa potencia, la respuesta que me le surja no es válida, porque usted tiene que ir arrastrando. Es como cuando vamos arrastrando las constantes en las funciones. Las constantes, hay constantes que se eliminan y hay constantes que se van arrastrando, se van arrastrando. Entonces, igual en las funciones trigonométricas para los límites, las propiedades trigonométricas, algunas no están elevadas a ninguna potencia. Pero si su ejercicio tiene una potencia, usted se la va a incorporar a lo que es a la propiedad. Por eso, si se fijan acá, yo ya lo transcribí, ya puse el límite cuando x tiende a 0 y en vez de poner tangente cuadrado de x, puse el seno cuadrado de x sobre el coseno cuadrado de x. Ambos extremos llevan lo que es la potencia, porque si no se lo ponemos a ambos extremos, también estamos cometiendo un error. Y lo de abajo se mantiene, eso queda intacto. Eso no lo hemos tocado por el momento, no hemos tocado esa parte de lo que es el límite. Solo hemos trabajado con la parte superior. ¿Se comprende? Ok, ahora viene algo bien interesante. Y ya creo que la mayoría ya lo visualizaron. De aquí nos surgió lo que es una fracción compleja y mixta. Esta es una fracción normal pero está sobre otra operación, entonces eso es una fracción compleja. La tenemos que reducir esos términos. Entonces ahí usted se va a acordar de aquellas propiedades de las fracciones, cómo se reducen las fracciones. Y para eso usted sabe que aquí a ese señor le faltaba un 1 para que sea una fracción completa. Tengo fracción sobre fracción. Entonces ese es un cociente fraccionario, así se le llama. Pero yo lo necesito hacer más pequeño porque está muy grande. ¿Cómo lo vamos a hacer más pequeño? Y aquí viene el famoso método de la oreja o el método de medios por medios, extremos por extremos, centros por centros, laterales por laterales. Si no se lo conoce por ninguno de esos métodos, llámelo el método de la oreja y usted se va a acordar bien fácil qué es lo que tiene que hacer. ¿En qué consiste eso? Licenciada, Ujú. ¿de dónde sacó el 1? Ese yo lo coloqué. Lo coloco para poder transformar esta fracción. Este 1 aquí no me afecta en nada, pero sí lo necesito para poder hacer la fracción más pequeña, para poder hacer una fracción más pequeña. Si se fijan, acá no lo tiene, pero para poder yo operar estas fracciones, aquí tengo una fracción X, por decirlo así, sobre Y, sobre otra fracción sería, pero solo tengo la X, me falta la Y. Entonces, ¿cuál es el valor que no me afecta en nada si yo lo multiplico? El valor 1. Entonces, por eso se le pone sobre 1. Eso es el que yo coloqué aquí, por eso lo puse en rojo, para que vean que ese valor yo lo he colocado. ¿Pregunta? Ok, gracias. Ok, entonces ahora sí, ya sabiendo que ya tengo, eso lo hago para nivelar prácticamente las fracciones. Si no lo coloco, tengo una fracción
dividida entre un entero. No me funciona tenerlo así. Necesito tener fracción entre fracción. ¿Cómo lo hago fracción? Sencillo, trace una línea y póngale un 1, entonces usted ya tiene fracción sobre fracción. Y ahora sí, aplico mi método. ¿En qué consiste? Multiplicar extremos por extremos y medios por medios para que no se equivoque y para que no invierta los valores, porque es un error que se comete bastante. Empiezan de centros hacia afuera y es de extremos hacia adentro. Por eso es que yo les digo que se llama el método de la oreja. El extremo más inferior o el de afuera es el que va a ir arriba y si usted multiplica el seno cuadrado de x por 1, ¿cuánto me le va a dar eso? Entonces ahí vamos a pasarlo por aquí. Ups, espérenme que se me pasó uno. Si yo multiplico el seno cuadrado de eso, aquí me va a quedar el seno cuadrado de x. Si lo multiplico por 1, no me afectó en nada. Entonces, simple y sencillo, me queda seno cuadrado de x. Y por el centro, ¿qué me quedó en el centro? Y aquí viene lo interesante, que ahí me quedó coseno cuadrado de x. ¿Por qué? ¿Por qué más? Ah, entonces aquí veo por 1 menos coseno de x. Y aquí la rayita continúa hasta acá. ¿Sí? ¿Se comprende lo que hice ahí, el procedimiento que hice? Sí. 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 Ok. Vale, entonces seguimos. Ahí lo único que hice fue reducir esta fracción, este cociente de fracciones, y ya lo tengo en una fracción normal. Entonces ahora sí, el siguiente paso, ¿cuál sería? Y aquí vamos a calcular, traemos la función y lo que vamos a hacer es jugar un poquito con lo que son los términos. Y lo voy a transcribir porque se me quedó por el otro lado. Y aquí teníamos lo que era, voy a ir a traer. Ya se lo voy a proyectar, tranquilos. Ok. Este es el valor que traíamos. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es buscar reducir estos términos. ¿Cómo vamos a reducir estos términos? Y si se fijan, aquí es donde entra la otra propiedad. Ya utilizamos el de la tangente. Este lo utilizamos para eliminar lo que era la tangente y quedarnos solo con senos y cosenos. Pero ahora voy a utilizar la otra identidad que yo les dije. Y si se fijan, aquí tengo seno cuadrado de x, que fue el resultado que me dio
de transformar lo que era el cociente de lo que son las fracciones. Pero esto es una identidad. ¿Y cómo sé yo que es una identidad? Y aquí es de trabajar un poquito con las propiedades. Esta propiedad yo la puedo despejar. Si yo despejo el seno cuadrado de x, me queda seno cuadrado de x, y ya van a ver para qué lo voy a despejar. Me queda seno cuadrado de x igual a 1, que es este 1 que está aquí, pero este coseno cuadrado de x que está sumando, yo lo voy a pasar al otro extremo y entonces pasa a restar. Entonces me queda coseno cuadrado de x. Esta expresión es esta misma de acá. ¿Qué es lo que hice? Despejar el seno cuadrado de x. No sé si se comprende ese paso. Sí, Ok, ¿para qué lo despeje? Sencillo. Y aquí es lo ¿Puede que, repetir ese paso, ingeniera? vaya, lo repito. Lo que quiero buscar es quitar este seno cuadrado para tratar de eliminar lo más que se pueda las funciones trigonométricas y quedarme con las más simples. Para poderlo eliminar, yo sé que en una de las identidades o de las propiedades trigonométricas, yo tengo el seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, eso es igual a 1. Pero ese es un teorema, es una propiedad, y yo les decía a un inicio que las propiedades las podemos racionalizar, factorizar, descomponer, jugar con lo que son las propiedades. Entonces, en este caso, yo veo que mi ejercicio tiene un seno cuadrado de x y también la propiedad lo tiene. Entonces, lo que voy a hacer es despejar ese seno cuadrado en la propiedad. ¿Cómo lo voy a despejar? Mantengo el seno cuadrado de x. Este coseno cuadrado está sumando, lo voy a pasar al otro extremo, pero cuando yo hago ese cambio está sumando y pasa a restar. Es lo que yo hice aquí. Mantengo el seno cuadrado y eso va a ser igual al 1, que ya lo tenía la propiedad, con la diferencia que lo que estaba sumando lo mandé a restar al otro extremo. Entonces me queda 1 menos coseno cuadrado de x. ¿Ahora sí se comprende? Sí, gracias. Ok, vaya. Ahora esto es lo interesante. Seno cuadrado de x es igual a tener esta expresión. Entonces, como yo sé que es igual a tener esta expresión, viene lo bonito de los ejercicios, porque ya no voy a colocar yo el seno cuadrado de x, sino que ahora voy a colocar entre paréntesis, siempre porque este es el paréntesis principal, voy a poner 1 menos coseno cuadrado de x sobre, y abajo que tenía, yo tenía el coseno cuadrado de x, aquí me faltó una s, pero usted me entiende ahí, si usted está en las clases, por eso es que me gusta que entren a las clases, para que vean de dónde sale, por 1 menos el coseno de x. Y eso, ahí simple y sencillo yo he reemplazado la función trigonométrica por la identidad o la propiedad trigonométrica. ¿Se comprende ese paso? ¿lo puede volver a repetir ese paso, licenciada, por favor? Solo ese Vaya, paso. vaya, lo voy a volver a repetir. Lo que hice es agarrar este seno cuadrado de x y reemplazarlo por la identidad o la propiedad trigonométrica. La identidad yo ya la trabajé, ya la despejé, y al despejarla me di cuenta que el seno cuadrado de x es igual a tener a 1 menos coseno cuadrado de x.
Entonces yo lo que ando buscando es eliminar las funciones trigonométricas de mi ecuación o de mi función para que se haga más fácil. Entonces, en vez de poner el seno cuadrado de x, lo voy a reemplazar por 1 menos coseno de x, que es lo que yo hice aquí arriba. Ya no puse el seno cuadrado, sino que ahora puse su identidad. Eso es todo. Ahora sí, ¿se entiende? Tengo una duda Sí, que por gracias. eso me he confundido. A ver, Entonces, el seno cuadrado, digo, el coseno cuadrado de x que tomó es el de la propiedad, no es el que está abajo dividiendo. no, no es el de abajo, ese todavía no lo he tocado. Bueno, gracias. No, ese no lo he tocado. Es el de la propiedad nada más. ¿Hoy sí se entiende? Sí, hoy sí. Va, ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y este de aquí abajo, si no me equivoco, ese no va al cuadrado. Pero ver, voy a revisar. Ajá, este cuadradito de aquí no lo vean, porque ese solo es coseno de x. Aquí solo es coseno de x. No lleva ese cuadradito. Ahí solo es coseno de x. Vaya, lo que me interesa de eso es que yo quiero eliminar lo que son las funciones trigonométricas. Por lo menos con una que yo elimine, ya esa función ya va a tener un valor dado, ya no va a tener una respuesta indefinida. ¿Cómo lo voy a resolver? Sencillo. Y la clave está en este cuadrado de aquí. Yo sé que este valor se repite 2 veces. ¿Y por qué se repite 2 veces? Porque está al cuadrado. Entonces es como que yo tenga 1 más coseno de x, entre paréntesis, multiplicado por 1 menos coseno de x. Sobre, aquí viene lo interesante, coseno de x por 1 menos el coseno de x. ¿Sí? ¿Se fijaron lo que hice? Simple y sencillo. Este valor estaba al cuadrado. Entonces lo que hice que lo desglosé en 2 términos. Multiplicar 1 más coseno de x multiplicado por 1 más coseno de x me va a dar la misma expresión, lo único que es elevada al cuadrado. ¿Sí se comprendió lo que hice? Lo que hice fue ampliar la expresión. ¿Se entiende? Ingeniera, Diga. ¿verdad que ahí lo que se aplica es la diferencia de cuadrado? ¿Verdad? Exacto. Yo tengo una duda, ingeniera. Diga. ¿En qué momento le quitó el cuadrado al coseno? Que yo recuerdo que Al de aquí abajo. ajá, sí. Vaya, ya nos vamos a regresar si quieres. Solo quiero que me comprendan ahorita si entendieron de dónde sale ese extremo. Sí, Yo, Vaya. ingeniera, perdón que interrumpa, no comprendo por qué hay un signo positivo y el otro está negativo. Interesante, vaya. Lo pongo uno positivo y uno negativo porque de entrada yo veo que aquí es negativo y por ley de signos, si los pongo ambos del mismo valor, si yo lo pongo negativo con negativo, la ley de signos me dice que eso se me va a hacer positivo. Entonces, para que se mantenga negativo, yo sé que tiene que ir uno positivo y uno negativo y así mantengo la expresión. ¿Se comprende? Sí, ingeniera. Vaya, el objetivo de hacer esto es simple y sencillo llegar y venir y eliminarme este valor de acá.
¿Por qué sé que lo puedo eliminar? Porque son idénticos, tienen los mismos valores, tienen los mismos signos, entonces yo ya eso me permite eliminar la expresión. ¿Para qué lo voy a eliminar? Acuérdense que lo que ando buscando es hacer más pequeña lo que es mi expresión, y para poder llegar o lograr que se haga más pequeña, ahí es donde necesitamos lo que son las funciones trigonométricas. De lo contrario, no podemos hacer más pequeñas esas expresiones, al contrario, se nos van a ir haciendo más grandes a medida nosotros vayamos utilizando más funciones, más identidades. Entonces yo lo que busco es eliminarlo. Y aquí sí mantenemos, ya regresé en el ejercicio, y sí, aquí todavía no lo he eliminado. Aquí se mantiene el cuadrado, en estos dos extremos se mantiene. Preguntas, dudas, que no lo hemos terminado, nos falta. El coseno de abajo no tendría que ir al cuadrado. Sí, aquí ya se lo puse. Ah, bueno. ¿Preguntas? Vaya, ahora lo que vamos a hacer, ya lo eliminé, terminemos de transcribirlo. Para terminar de transcribirlo me quedaría entonces 1 más el coseno de X, porque ya no tengo una potencia ni tampoco tengo otra expresión que me lo esté multiplicando, ¿sobre qué me quedaría? 1. Coseno Solo al cuadrado de X. exacto, coseno al cuadrado de X. ¿Y ahora qué me falta hacer entonces, jóvenes? Dividirlo. ¿El qué voy a dividir? No se puede dividir así. Yo creería que tiene que eliminar el cuadrado del coseno de abajo. Tiene que ser movimiento, ¿no? Sustituir directamente. Exacto, sustituir directamente el valor de la tendencia dentro de la variable X. Y ahí lo vamos a sustituir. Yo sé que usted tiene ahí su calculadora a la mano y me va a sustituir y va a poner el valor de 0 dentro de la variable. ¿Y cuánto me le va a dar? 1. 1, ¿verdad? Y aquí me queda 1 más 1. ¿Y abajo cuánto me queda? 1. 1 también, ¿verdad? 1 al cuadrado, sí. 1 normal. 1 al cuadrado, dejámoslo 1 al cuadrado y siempre va a ser 1. Entonces, al final, ¿cuánto me da esta respuesta? 2. 2. ¿Qué puedo concluir yo entonces de todo esto que he hecho ahí? Y lo voy a avanzar porque me había quedado cortado. Ahí lo tengo. Pero me quedó cortado. Yo puedo concluir que el límite de la función trigonométrica cuando X tiende a 0 no es indefinida, sino que es 2. Pero ¿cómo llegué a ese 2? Utilizando lo que son las propiedades o las identidades trigonométricas. Esas las tienen que tener a la mano, no pueden faltarles. Si tienen dudas de alguna identidad trigonométrica, hágala. Acuérdese que las propiedades usted las puede conjugar, las puede transformar. Usted puede adaptar las propiedades según la necesidad que le vaya saliendo en el ejercicio, de tal forma de ir eliminando términos. Si usted no elimina términos, no va a llegar a una respuesta dada. Por ahí veo que Raúl Medina y Daniel Carrillo tenían levantada la mano. Una consulta. En la lámina anterior usted le puso el cuadrado al coseno y anteriormente había dicho de que ese cuadrado se le había eliminado porque no lo tenía. No, yo pensé que lo había eliminado, pero aquí está. Yo lo volví a colocar. Aquí está. Y se lo coloqué aquí abajo también.
Y también lo coloqué aquí. Ah, ok. Daniel. Yo no tenía levantada la mano. Ah, ok. Yo vi que la tenía levantada. ¿Preguntas del ejercicio? ¿Dudas del ejercicio? Solo la respuesta al final no me quedó muy claro. La respuesta, ¿por qué es lo que no le quedó claro de la respuesta? No, o sea, la respuesta sí, pero el último proceso, el del 1 más 1 sobre 1 al cuadrado, ese sí me perdí un poco. Este de aquí. Solo Sí. reemplazamos el valor de X. Acuérdense que aquí lo tenemos, aquí es coseno cuadrado de X. Y aquí era coseno de X. Entonces lo que hacemos es que agarramos este 0 y lo reemplazamos en estas variables que están acá. Entonces, si yo lo reemplazo por 0, me quedaría 1 más, y si en su calculadora usted pone coseno de 0, me le va a dar 1. Y si aquí yo reemplazo en la calculadora, el coseno de 0 es 1. Pero como está al cuadrado, es de ahí donde sale el cuadrado, ese cuadrado que tenemos acá. Entonces, si yo ya resuelvo la operación matemática, 1 más 1 me va a dar 2. Y abajo no me afecta porque 1 al cuadrado siempre va a ser 1. Entonces, la respuesta siempre me queda 2. Ah, ok, muchas gracias. Solo es sustituir el valor que me dan de la variable X dentro de las expresiones de las funciones trigonométricas. Toda la variable X que usted vea la va a cambiar por el valor que le están dando. ¿Estamos claros? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Sí, ingeniero. Diga. Las clases van a estar en la plataforma, ¿verdad? También. Sí, ya las de la semana anterior ya están las dos. Los 2 videos ya están ahí para que usted los pueda volver a ver. Ok, muchas gracias. Ingeniera, Dígame. es que una pregunta Ujú, de sobre el cuestionario que usted dejó el 30 de julio, ujú. que fíjate que prácticamente yo estuve revisando la aula y aparecía hasta el 2 de septiembre. Y básicamente yo me decía que no iba a ser en esta semana y cuando yo vine a revisar nuevamente, ya estaba cerrado la plataforma para realizar el cuestionario. Vaya, yo creo que varios no lo lograron hacer. Lo voy a reactivar para que lo puedan hacer. Se va a activar al mismo tiempo que el de esta semana. El de esta semana se le va a activar el día jueves. Los dos, Todo- los dos. los 2 voy a dejar activos para el día jueves. Sí, porque prácticamente los tomó de sorpresa y estaba viendo la hora también que eran menos de 30 minutos y decía de 1 hora a tal hora, pero solo daba como 15 minutos. Y Solo eran prácticamente usted explicó que terminando la clase estaba habilitado hasta medianoche. Sí, el espacio para poder hacerlo, ya cuando usted abre la evaluación, ahí sí ya se le limita el tiempo, pero usted tiene hasta medianoche y si a las 8 de la noche dice lo voy a hacer, ya ahí sí ya se le activan 30 minutos para que lo hagan. Ajá, exacto, gracias. ¿No? Ingeniera, yo tengo una consulta. Dígame. Vaya, casi no le escucho, solo regáleme un minutito que necesito hacer un cambio de Las clases. las clases, ¿qué? Ingeniera, yo tenía una duda. Estoy en el aula virtual y dice que el jueves vamos a subir evidencia de ejercicio. No sé si lo vamos a hacer en ese momento o son los que nos estuvo diciendo en la clase pasada. Muy buena pregunta. Esos son ejercicios
Del laboratorio 2. El laboratorio 2 solo trae 2 preguntas. Una, si no me equivoco, es teórica y el otro es un ejercicio. Siempre de límites. Ah, entonces va junto con el cuestionario. Exacto, va junto con el cuestionario. Gracias. Bueno. Ingeniera, Otra pregunta. yo aportando creo a lo que dijo el compañero Chicas Miranda. Él es mi compañero de grupo, entonces él nos estaba comentando de que él solicitó unirse al grupo de Teams, pero él no puede, como que usted no le ha dado acceso para que él pueda estar recibiendo las llamadas, porque en este caso para que él entrara un compañero lo tuvo que agregar, él no pudo acceder. Vaya, yo creo que a él ya 2 veces como que lo ingresé, no sé si tendrá otro correo que me mande el correo. Licenciada, igualmente a mí, yo no pude entrar directamente a la clase, sino fue por un compañero que me ingresó por una llamada. Vaya, entonces hagamos una cosa, todos los que no han podido ingresar por cualquier problema que sea, mándenme un correo ahí al institucional o un mensaje aquí por Teams y yo lo reviso y ya primero Dios la otra clase ya van a poder entrar de un solo. Sí, porque yo quise entrar por el enlace del aula virtual y no me accedía. Ok, Sí, yo voy a igual yo revisar. me dice que la solicitud ya fue enviada, me dice, pero como que no la ha aceptado. No tengo solicitudes pendientes, pero yo voy a revisar. Yo voy a revisar y cualquier cosa, escríbanme y lo solventamos. Si no, en la próxima clase, recuérdenme también. Vaya, está bien entonces. Bueno, jóvenes, si no tienen preguntas, dudas, a brevedad les voy a subir la presentación. Les voy a arreglar el espacio de la lámina que no se miraba bien el ejercicio y se lo voy a colocar ahí en el aula virtual para que ustedes la puedan repasar. ¿Y el video de la clase cuándo estaría ya? Los que están registrados en Teams, ahorita que yo cuelgue y que todos se salgan de la sesión, ya lo pueden descargar. Ok. Gracias. Ok, para poder. ¿El qué? ¿El qué? No le oí eso último al compañero, pero cualquier duda, escríbanme incluso en el foro del aula. Se le cortó Y una pregunta, ¿hay grupos de trabajo? No, es individual, la guía es individual. Ah, ok. Gracias. Okay. Una pregunta, ¿va que toda la carrera es individual? ¿Toda la carrera? Toda. Perfecto. Ok, jóvenes, me tengo que retirar, voy para otro salón, así que cuídense, los veo el jueves. Cualquier cosa, escríbanme. Gracias. Gracias, ingeniera. Gracias. Feliz día. Feliz día, ingeniera. Feliz día, ingeniera. Bye.